Vamos a revisar definiciones, lo que es el marco normativo de las obras públicas y finalmente algunas normas que se aplican justamente cuando efectuamos la revisión de las contrataciones de las obras públicas. Pasamos entonces a ver el primer tema, que es la normatividad legal. Si alguien tiene alguna duda, si quiere alguna repetición o aclarar algún tema o tiene alguna casuística, por favor no dude en indicarme inmediatamente. Estamos para responder, estamos para apoyarlo. Tengo experiencia en la contratación de las contrataciones del Estado, en municipalidades, en gobiernos regionales, en diversas entidades públicas del Estado y también en asesoría pública. Actualmente, quienes habla, estoy actuando como gerente público de un proyecto de la construcción del hospital de Sullana en la normativa de gobierno a gobierno, en un contrato NEC 3, versión F. Si comenzamos a ver lo que es el tema de la normatividad legal que corresponde, podemos revisar y ver que lo primero y lo más básico, la ley de leyes, es la Constitución Pública del Perú. Y esta Constitución Pública del Perú, en su artículo 76, que es de donde nace justamente todo lo que es el tema de logística y contratación pública, es aquella que nos indica que toda obra y adquisición de suministros, le hace bienes o suministros, como cuando se utilicen los fondos o recursos del Estado, se tienen que ejecutar, se tienen que realizar de manera obligatoria por una contratación que le llamamos contratación pública o licitación pública, o también algunos le llaman por contrata. Cuando escuchamos una obra por contrata, generalmente lo que se está haciendo es un proceso de selección, que así es llamado por el Estado, para que a su vez, a través de los diversos mecanismos y procedimientos que tiene, pueda efectuar una convocatoria a través de unos términos de referencia, a través de unos factores de evaluación y finalmente poder lograr obtener el mejor postor que nos pueda brindar una ejecución de un bien, de un servicio o de una obra en las mejores condiciones de eficacia, de eficiencia y de calidad en el tiempo oportuno. Entonces, si estábamos revisando que lo primero es la Constitución Pública del Perú, en su artículo 76 dice obligación de la contratación que tiene que ser de manera pública. Para poder aplicarlo, para poder efectuar, ejecutar, implementar este artículo 76, ¿qué se hizo? Se creó lo que en su momento se llamó el Consejo Superior de Contrataciones del Estado, que era el CONSUCODE. El CONSUCODE actuó de esta manera por inicios del año 1999 hasta el año 2008-2010 aproximadamente, en que luego se cambió a lo que es el OCE. El OCE es el Organismo Superior de Contrataciones del Estado. ¿De qué se encarga el OCE? ¿De qué se encargaba antes el CONSUCODE? Justamente de verificar, de administrar toda la gestión de los recursos públicos a través de diversos lineamientos, políticas y normativa, de tal manera que se pudiera gestionar a través de todas las entidades públicas del Estado que lo conforman la posibilidad de efectuar adquisiciones de bienes, de servicios y obras de manera eficaz y eficiente. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo gestionó el CONSUCODE en su oportunidad y el OCE ahora para que la utilización de los fondos sea de manera pública? Que tuvo que crear, utilizando las tecnologías de información y comunicación, tuvo que utilizar lo que se llama el SEACE. ¿Qué es el SEACE? El SEACE es simplemente una plataforma interactiva utilizando tecnologías de información y comunicación, lo que llamamos informática o lo que llamamos TIC, y significa Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. El SEACE es entonces, ustedes deben haber escuchado, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. ¿Para qué nos sirve el SEACE? En el SEACE nosotros podemos revisar todos los procesos de selección de manera diaria que se pueden efectuar a través de todas las entidades públicas del Estado y que inicialmente son publicados como una especie de programación anual a través de la publicación de cada entidad de lo que llamamos el PAC,
¿Qué es el PAC? Es el Plan Anual de Contrataciones de cada entidad. Si una entidad, por ejemplo, la Municipalidad de Huamanga, tiene planificado efectuar diversas adquisiciones, contrataciones de bienes, de servicios y obras para poder ejecutar justamente el motivo, el objetivo principal que está plasmado en su visión y en su misión, es justamente adquirir bienes. ¿Qué bienes adquiere, por ejemplo, la municipalidad? Adquiere papel, adquiere combustible, adquiere equipos de cómputo, adquiere diversos tipos de materiales que le sirven para poder efectuar sus diversos trabajos de oficina. Por otro lado, también necesita servicios, contrata servicios. Contrata servicios de asesoría, contrata servicios de pintado, contrata servicios de adecuación de ambientes, contrata también obras a través de procesos de selección que permiten determinar los mejores postores para justamente lograr en términos de eficacia y de eficiencia, lograr que estos postores sean los mejores para brindar estas capacidades que puedan tener y para ello, para que una persona natural o una persona jurídica pueda participar de un proceso de selección, es necesario que esté inscrito en el famoso RNP. ¿Qué es el RNP? Es el Registro Nacional de Proveedores. Si yo, como una persona natural o me asocio y logro conseguir, por ejemplo, asociarme con otras personas, ya sean naturales o jurídicas, y formo una empresa, lo primero que hago es, lógicamente, sacar mi RUC, ¿ok? Saco mi RUC en la SUNAT y con este RUC yo puedo luego inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores que tiene el OCE a través de la página web respectiva y para ello debo cumplir ciertos requisitos y me inscribo en este registro, ya sea para proveer bienes o para proveer servicios. De tal manera que toda persona natural o jurídica, toda empresa que quiera participar de un proceso de selección para el Estado, para cualquier entidad del Estado, para cualquier entidad del Estado, tiene que estar obligatoriamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Antes este registro se verificaba de manera anual y cada año tenían que ir pagando cierta cantidad las empresas que estaban inscritas. Sin embargo, ahora ya se hace por una sola vez y después, solo cuando existe alguna variación, se hace necesidad o se hace necesario que la persona natural o jurídica se inscriba nuevamente o efectúe alguna variación en su registro nacional de proveedores. Entonces, quedamos en que una persona natural o jurídica ya está inscrita en el RNP y verifica en el CAC, en la página del OCE, que publica todos los procedimientos de selección de las empresas del Estado, llámese municipalidad, llámese gobierno regional, llámese municipalidad distrital o provincial, o llámese ministerio, y estas entidades del Estado efectúan una convocatoria. ¿En qué consiste una convocatoria? Consiste en una publicación de un proceso de selección y de acuerdo a ciertos detalles que vamos a ver más adelante, se pueden llamar una adjudicación simplificada, una licitación pública o un concurso público. También tenemos subasta inversa y otros procedimientos de selección que son propios o están determinados de acuerdo al monto de la contratación. Entonces, llega un momento en que una misma persona, ya sea natural o jurídica, una empresa, viene a formar, digamos, diferentes papeles a través del desenvolvimiento mismo de la convocatoria. Digamos, primero, yo soy proveedor del Estado. Pertenezco o tengo mi número de RNP y soy proveedor del Estado. Veo una convocatoria en el CAC y me inscribo. Una vez que yo me inscribo en el CAC, ¿qué soy? Ya soy participante. Soy participante de la convocatoria y por lo tanto puedo efectuar consultas u observaciones durante el proceso de selección dependiendo del calendario o del cronograma de dicha convocatoria que ha sido publicado en el CAC. Posteriormente, cuando llega la etapa en la que tengo que presentar mi oferta, la persona natural o jurídica efectúa o presenta su cotización. Esto quiere decir que está ofertando. Una vez que está ofertando
esta persona, este proveedor del Estado que se ha inscrito y es participante, ahora pasa a ser postor. ¿Por qué es postor? Porque ha efectuado una postulación de una cotización, ha presentado una oferta técnico-económica que, para su parecer, cumple las condiciones que han sido presentadas en las bases o en los términos de referencia del bien, servicio u obra que ha sido convocado. Luego, es posible que este postor llegue a ser adjudicado. Quiere decir que se le da la buena pro. ¿Qué quiere decir la buena pro? Quiere decir que se le ha dado, se le ha revisado su propuesta técnico-económica y su propuesta es la mejor. Entonces, de ahí viene la definición de buena pro. Es la mejor propuesta, la que ha determinado puntaje, la que ha permitido que obtenga determinado puntaje y haya ganado a los demás. Existen también condiciones en las que a veces existen empates y también dentro del mismo reglamento o dentro de la ley de contrataciones existen modelos o formas o procedimientos de absolver estos empates. Una vez que esta empresa, esta persona natural o jurídica, que primero leyó en el CAC, leyó una convocatoria, era proveedor del Estado, porque estaba inscrito en el RNP, se inscribió y pasó a ser participante, efectuó la presentación de una cotización, se convirtió en postor, luego ganó efectivamente la buena pro. Ahora, si es que llega a firmar el contrato, porque puede existir personas que ganen una buena pro y no firmen contrato, pero una vez que firma contrato, si es que han visto que las condiciones son las ideales para que ellos puedan obtener cierta utilidad o no, es que firman un contrato, suscriben un contrato o reciben una orden de compra o una orden de servicio que tienen la misma equivalencia. Y en este caso se convierten en contratistas. Si nos damos cuenta, existe la misma persona, natural o jurídica, que primero sacó un RUC en la SUNAT y luego se inscribió en el OCE, obteniendo un número de RNP, se convirtió entonces en diferentes personas o aparentemente en diferentes personas, pero que es la misma persona que va obteniendo diferente estatus. Un estatus de proveedor, estatus de participante, estatus de postor ganador y estatus finalmente de contratista. De esta manera, se está aplicando, se está ejecutando, se está implementando lo que dice la ley de leyes, la Constitución Política del Perú, que en su artículo 76 indica que es obligatorio que toda adquisición que efectúe las entidades del Estado se efectúe de manera pública, a través de un procedimiento determinado que le llamamos por contrato. Si existiera alguna persona de los participantes que tiene alguna duda hasta el momento, si le parece demasiado rápido o demasiado lento, me lo indica, por favor. Estamos para irnos adaptando al público, nos vamos justamente compenetrando con ustedes, posiblemente tengan algunas preguntas, tal vez yo les haga algunas preguntas a ustedes o tal vez ustedes me hagan alguna pregunta a mí. Estamos llanos para ello. ¿Existe alguna pregunta, por favor? Esto quiere decir, si nadie participa, quiere decir o que todos han entendido o que ninguno ha entendido nada, pero esperemos que sea lo positivo, que realmente todos estamos entendiendo de alguna manera. El propósito de la charla, de esta exposición, como todos sabemos, es mejorar o revisar nuestros conocimientos que posiblemente ya tengamos de lo que es la ley de contrataciones aplicada a normas sobre obras públicas, y la idea es justamente de ir comenzando de una parte genérica y luego poco a poco vamos llegando al objetivo principal, que es un dominio medio o tal vez superior de lo que es el tema de contrataciones del Estado. ¿Ninguna pregunta hasta el momento? Bien, pasamos entonces a la siguiente pantalla. Para esto es necesario eh, hacer un comentario previo. Eh, por ejemplo, debemos tener un especial cuidado cuando elijamos el nombre de nuestra empresa. A veces uno con mucha ilusión comienza una empresa dice voy a ser empresario, voy a ser gerente,
saco mi tarjeta que dice gerente general y pongo a mi socio como gerente administrativo, etcétera, y comienzo a repartir mis tarjetas, etcétera. Pongo mi nombre y elijo un nombre para la empresa. Este nombre para la empresa tiene que ser de algo que esté relacionado, generalmente debería estar relacionado con el bien, el servicio o la obra que yo voy a ejecutar. Muchas veces algunos gente solo pone sus apellidos, ¿no? Por ejemplo, constructora Suárez, constructora Gutiérrez, etcétera. Pero también existe gente que pone grupo tal. Vi en algún caso una empresa que con mucho énfasis recién comenzaba y se llamaba Consultoría y Marketing SA. Así comenzaron ellos, Consultoría y Marketing SA. Y lamentablemente escogieron mal el- las siglas con las cuales se iba a representar la empresa. Y a consultoría le cogieron la palabra CO, consultoría, y pusieron la Y de yate, COI. Marketing cogieron la MA y Sociedad Anónima, porque era una sociedad anónima. Entonces, las abreviaturas de esta empresa eran Coimasa. ¿Se imaginan ustedes el nombre de esta empresa, que era Consultoría y Marketing SA? Y sin embargo, podríamos ver que sus iniciales eran Coimasa. ¿Se imaginan si en la oficina de logística me están golpeando la puerta y llega la secretaria o llega el asistente administrativo y dice, están tocando la puerta el representante de la empresa Coimasa, dice que ya coordinó con usted previamente? Eso, lamentablemente, en el Perú donde estamos, no se escucharía de una manera muy adecuada. Entonces, es por eso que debemos tener especial cuidado en el nombre o en las siglas que utilizamos o que escogemos para ponerle nombre justamente a nuestras empresas. Bien, dado que estamos hablando del SEACE y digamos, del criterio público que debe tener el SEACE a efectos de dar a conocer a todas las entidades, a todos los interesados, a todos los inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que puedan participar como proveedores de bienes, de servicios u obras. Entonces, es que en este se hace que publican todos los actos que están relacionados justamente a los procedimientos de selección. Entre uno de ellos, podemos tomar como ejemplo un acta de nulidad que existe. Si ustedes pueden revisar en Google, podrían ver, existe un acta de nulidad de una ADS, que en estos tiempos, en el año 2015, había lo que se llamaba adjudicaciones directas eh, selectivas. Ahora hay adjudicaciones AS, nada más que son adjudicaciones simplificadas. Sin embargo, en ese tiempo de 2015, hace 8 años, habían adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones directas públicas. En esta adjudicación directa selectiva, tal como ustedes pueden apreciar, les dejé un poco de tiempo para que puedan revisar o leer el acta de nulidad. Dice que se reunieron un día 5 de agosto del año 2015, quienes se reunieron los miembros del comité especial para revisar, para leer el proceso de selección que estaba relacionado a a suministro de gas sintético para un estadio, para un proyecto, y querían efectuarle un acto de nulidad. Tal como vemos aquí, se está indicando que se reúnen para llevar a cabo un acto de nulidad de un otorgamiento de una buena pro que había sido otorgado con anterioridad. Para ello, entonces, revisan quiénes habían sido inscritos y resulta que habían 5 postores inscritos. Estos postores que estaban inscritos, que pertenecían o tenían un registro de la RNP y que digamos, se habían inscrito y eran postores y que luego entonces se habían presentado su propuesta, por lo tanto eran postores, y luego uno de ellos había sido adjudicado, por lo tanto se llamaba postor adjudicado, y resultó ser Servicon Aceros Alemán. Como ustedes pueden ver, la empresa que resultó adjudicada, que es en este caso Servicon Aceros Alemán, su nombre aparentemente no tendría nada que ver con GRAS, ¿no? O sea, con adquisición de gas sintético. Sin embargo, la misma SUNAT y en el mismo RNP existen algunos
rubros que le llamamos rubros genéricos o rubros comodines, donde nos permiten nosotros, nos inscribimos con proveedores de bienes, de servicios o de obras, poner otro tipo de servicios, otro tipo de bienes, otro tipo de obras. O sea, yo podría especializarme tal vez en venta de aceros, venta de todo lo que es material relacionado al acero. Sin embargo, podría en otros, podría inscribirme también y podría participar, como lo ha hecho este proveedor del Estado, Servicon Aceros Alemán, y ser adjudicado con el servicio con la contratación de adquisición de un gas sintético para una institución educativa. ¿A dónde se realizó esto? En la Municipalidad Distrital de Potoni. ¿Dónde queda Potoni? Potoni queda en la provincia de Azángaro, en Puno. ¿Y qué nos dice esta acta de nulidad? Si seguimos avanzando, vamos a leer algunos párrafos y algunos tal vez no los podamos leer justamente por lo que contiene. Dice, el postor ganador ha concluido, pone A sin H, ha concluido con la instalación, así también ya se ha inaugurado la obra en el mes de julio. Luego dice, el postor ganador presentó documentos falsos para la experiencia. Ya van poniendo algunas razones por las cuales ellos estarían otorgando un acto de nulidad. Luego ponen, el postor ganador no ha cumplido al consentimiento de la buena pro con entregar el diezmo a mi persona como presidente, tal como se ha comprometido el postor ganador. O sea, si vemos aquí, esta es una cosa bastante llamativa, bastante escandalosa, si se quiere, por el hecho que el diezmo se supone que es solo en algunas, digamos, religiones o en el tipo de agrupaciones religiosas es que se considera el diezmo como una parte del sueldo que otorga cada uno de los integrantes para apoyar a la hermandad, apoyar al grupo religioso. Sin embargo, este miembro del comité, que es el presidente, está hablando que este postor ganador no cumplió con otorgarle o con entregarle el diezmo en el cual se había comprometido. De igual manera, si vemos más abajo, dice el postor ganador solo ha entregado, ni siquiera lo escribe bien, ha entregado al alcalde el diezmo. Por lo que, como el postor ganador no está cumpliendo sus compromisos y ha entregado documentación falsa, entonces, dice, el comité ha concluido con declarar nulo el proceso, ya que como mi persona tiene deudas que pagar por haber comprado casas y carros en Puno, y también con el municipio de Antón, he comprado casas y carros, ahora simplemente no puedo quedarme sin tener mi comisión, por lo que este proceso se queda nulo y que el alcalde y el proveedor, ya que están regularizando porque la obra ya está inaugurada. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien quisiera comentar, por favor, al respecto? Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ingeniero. Sí, la verdad, bastante curioso, bastante sorprendente ver este acta que ha dado lectura a usted. Bueno, parecería que se trata de una broma, ¿no? Me imagino que es una broma. Es un poco difícil de creer que fuera cierto que hayan publicado ese escrito. Así es. Yo les dejo a ustedes como tarea que busquen acta de Potoni en Google, ¿no? Google que, como dice un amigo, Google que todo lo sabe, y podrían verificar que esta acta es verídica y existe, y resulta uno de los casos bastante escandalosos y que refleja lamentablemente una de las partes más deplorables que existe en el Perú, que es el tema de la corrupción. Nosotros tenemos dos digamos, flagelos dentro de la contratación del Estado. Uno es la corrupción y el otro es la ineficiencia, la ineficiencia pública, la ineficiencia de los funcionarios públicos por desconocimiento. ¿Y cuáles creen ustedes que es, cuáles ustedes creerían que es
el mayor porcentaje. ¿Quién tiene el mayor porcentaje? ¿La ineficiencia pública o la corrupción? De acuerdo a estadísticas ya comprobadas, lamentablemente lo que el mayor peso tiene es la ineficiencia pública. La ineficiencia pública abarca aproximadamente el 70 o 60 a 70% y la corrupción el 30 a 40%. Pero la corrupción nace a raíz justamente de la ineficiencia del funcionario público cuando no tiene conocimiento básico de los temas que debe manejar, de tal manera que está en un puesto determinado y debería empaparse, debería, digamos, estar muy ligado y muy comprometido con su trabajo. Esta acta está publicada en el SEACE, existe, es real, no es una broma. Sí podríamos pensar que tal vez el resultado de la misma ha sido motivado por una decepción, tal vez, de los miembros del comité que habían organizado tal vez algún acto no adecuado con el proveedor inicialmente, que fue contratista después, y que al incumplirle y decepcionarlos, originaron que este, simplemente sea anulado, sea declarada nula. Y esto lo publicaron, pero ¿qué podría haber motivado? Decimos que lo motivó tal vez, eh, inclusive como está mal escrito, podría estar hasta haber sido producto de un instante de ebriedad o un instante de drogadicción que podrían haber incurrido los miembros del comité, ya que se habían sentido demasiado decepcionados, demasiado heridos, digamos, en el acuerdo en el que habían quedado. Para la próxima sesión yo les puedo traer imágenes extraídas de Google y ustedes mismos les puedo decir, véanlo con tranquilidad, existe esta acta de Pontoni, y refleja, como le decía, la punta del iceberg en el Perú. En el Perú, de los más de 22.000 millones de soles que se ejecutan en obra pública cada 5 años, aproximadamente el 10 al 15%, justamente que corresponde al famoso diezmo, es lo que se evade. ¿Y esto qué significa? Que significa escuelas sin construir, significan puentes sin reconstruir, significan muchas obras públicas, hospitales que se quedan pendientes, y significa que las personas que son justamente miembros de los comités, que son funcionarios públicos, a veces mm, no sabemos o no podemos entender cómo es posible que puedan llegar de repente a su casa eh, con una laptop nueva, con una camioneta nueva, un equipo nuevo, y les preguntan en su casa y dicen, no, fue un sorteo, fue una rifa. Luego llegan a los 10 días, 20 días con otro trofeo, digamos, y simplemente lo que dicen es, bueno, ha habido otra rifa, tengo mucha suerte. Entonces, pero sabemos de dónde viene, sabemos que posiblemente esta persona podría ser que sea miembro de un comité, o sea, de repente, o esté teniendo alguna actividad como funcionario en lo que es el tema de abastecimientos o de contrataciones, y que ha tenido problemas en sus escrúpulos y su ética posiblemente no sea la más adecuada. Es ahí pues una reflexión para todos, para que es bueno que estemos, que participemos, pero también es bueno que, y discúlpeme que recurra a esto, no quiero forzarme como sermonearlos, pero es importante que tomen en cuenta que detrás de cada uno de nosotros existe un apellido, y, es muy engorroso que el apellido de cada uno se vea luego manchado, y que nuestros hijos puedan ver que el apellido, que su papá esté de repente cuestionado por algún problema público, por algún problema de falta de ética o de probidad. Eso es bastante lamentable, se da en muchos casos, pero justamente lo que queremos hacer con ese tipo de capacitaciones es, primero, que conozcan para que evitar incurrir en cosas similares, y luego ya dependerán pues de la educación y de los valores de cada uno. Proseguimos. Una consulta, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta y duda, ¿no? En el tema, en esta acta de nulidad,
el presidente, me supongo que una acta es antes de que la firma del contrato, ¿verdad? Me supongo, pero ahí dice que que la obra ya está inaugurada. Me supongo que primero se ha dado el contrato, luego el contrato tiene un plazo, todo eso, y la ejecución, y ahora se puede hacer esta acta de nulidad. El tiempo yo creo que es correcto. Sí, justamente usted ha tocado uno de los puntos claves y le agradezco por su participación, es que muchas de las obras que se dan en el Estado, si ustedes lo conocen o pueden haber visto algún caso, no quisiera que señalen en estos momentos porque no es propio, pero muchas veces sabemos que, primero que a veces dicen, esa obra, vas a participar, quiero participar en esa obra. No, no participes porque esa obra ya fue, ya es de tal. Esa obra es de tal persona y inclusive se sabe el nombre de la empresa que va a ganar. Y en algunos casos, en algunas municipalidades, o gobiernos regionales, sabemos que las obras inclusive ya son realizadas, se comienzan a ejecutar y se terminan inclusive, y recién viene el acto, digamos, el procedimiento de selección, lo realizan prácticamente para regularizar, pero realmente la obra ya está hecha, tal como sucede aquí en este caso. En este caso, si fuéramos al cauce normal, al procedimiento normal, esta acta no tendría sentido porque dice que ya ha sido ejecutado, inclusive aquí habla que ya se ha inaugurado la obra en el mes de julio, y estamos recién diciendo que es 5 de agosto. Esto es una prueba más de que esa obra pues ya había sido realizada y simplemente lo que se ha hecho es tratar de regularizar anteriormente, y para que se pueda dar esa adjudicación anterior que luego ha conllevado a esta anulación, lógicamente, primero a este comité lo convencieron inicialmente. O sea, si bien es cierto, en estos momentos están anulando, pero si vemos acá, lo convencieron inicialmente para que participe y para que haga el acta inicial de la buena pro, pero tal como indica acá, quedaron mal con el presidente y el único que resultó, digamos, que recogió el diezmo fue el alcalde. El postor ganador sí se solo fue entregado al alcalde el diezmo. Entonces, bueno, acá, además de ser un acto totalmente inapropiado, totalmente que no debería darse, ilegítimo, ilegal, además de ello, muestra una falta de escrúpulos y hasta entre los mismos, digamos, socios, si se quiere aquí, porque el alcalde mismo ha traicionado a sus propios funcionarios, ¿no? Si lo podemos ver desde ese punto de vista adicional, ¿no? O sea, aquí el alcalde sí recibió el diezmo y sus integrantes no. O sea, es doble falta, triple falta, es una cosa, digamos, falta de, hasta a veces decían que entre los integrantes de la mafia había ciertos códigos o ciertos cánones, pero aquí en este caso parece que este funcionario ha roto todos los cánones, ¿no? Así es. Bien, ¿cuál es la normativa que actualmente nos rige para lo que es obras por contrata? Tenemos que entró en vigencia desde el 9 de enero del 2016 la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que cobró vigencia fue publicada el 10 de julio del 2014 y su vigencia es a partir del día siguiente. Tenemos también el Decreto Supremo 344, que fue publicado en el año 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019. Como vemos aquí, existen algunas normativas que es preciso tomar en cuenta a partir de cuándo rige su vigencia. Es muy importante. En algunos decretos supremos, en algunos reglamentos, en algunas leyes, cuando las leemos, siempre debemos verificar, siempre se les recomienda verificar la parte final. En la parte final, generalmente en las disposiciones complementarias, nos indica a partir de cuándo, de qué fecha tiene vigencia esa ley que se está publicando. Generalmente, si no lo dice, si no lo dice expresamente, debería ser a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Esto quiere decir que si yo publico algo el día 20 de noviembre, su vigencia debería ser a partir del 21 de noviembre. Sin embargo, existen algunas publicaciones de ciertas normas
Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, en este caso específico, por ejemplo, decimos, el decreto supremo 344 se publicó el 31 de diciembre. Sin embargo, para que, como se trataba de un nuevo año y para que la gente fuera acomodándose y conociendo, y porque se hace necesario iniciar el año, digamos que se inicia con el PIA y con algunos procedimientos de selección, que son básicos, o los que comienzan en el PAC, se necesita entonces ir conociendo adecuadamente, y es por eso que recién a partir del 30 de enero es que cobraba vigencia. Mientras tanto, seguíamos con el, digamos, el decreto, el reglamento anterior. De similar manera tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 162 del año 2021, que fue publicado el 26 de julio y, como nos indica aquí, está vigente a partir del 6 de julio. Entonces, aquí también existe una fecha específica en la cual nos indican a partir de cuándo va a cobrar vigencia. No es necesariamente al día siguiente, si es que no lo dice, puede ser, pero también existen inclusive algunas normas que nos dicen que esta ley cobra vigencia a partir de la fecha de publicación. O sea que podría ser que se publique una norma el 20 de noviembre y que cobre vigencia a partir del 20 de noviembre. Entonces, se hace importante, se hace necesario que cada uno de los funcionarios o colaboradores de una oficina que esté relacionada a lo que es el tema de contrataciones públicas, o lo que está relacionado al tema de infraestructura, o lo que es obras o estudios, conozca de manera directa todos los días verifique en el peruano si es que existe alguna publicación que esté relacionada a a su actividad específica. Por ejemplo, si ha salido publicado hoy día, yo no tengo que esperar como funcionario público, no tengo que esperar que venga el área legal, o que venga mi jefe, o que venga la gerencia municipal o la gerencia de administración y me comunique mediante un memorándum o mediante un informe, me indique o un comunicado y me diga, a partir de hoy día ha salido publicado, tengan cuidado, apliquen la ley. No, la norma cobra vigencia a partir de lo que está establecido en el diario oficial, y nadie está exento de efectuar actos ilícitos por desconocimiento. O sea, nadie puede decir, yo no sabía que existía tal ley y por lo tanto soy inaplicable de sanción. Nadie puede decirlo. Basta con que esté publicado y tiene vigencia, y se supone que yo, como funcionario o colaborador de una dependencia del Estado, debo estar al tanto día a día de las publicaciones que resultan, a efectos de poderlas aplicar dependiendo de justamente de la fecha de vigencia que me indique en cada una de estas normativas que se van generando. También tenemos otra norma que regula lo que son las obras por administración directa. Hace poco, hace unos 2 meses aproximadamente, vimos que había salido una norma que anulaba o derogaba esta resolución de Contraloría número 195 del año 88. Esta resolución de Contraloría solo tiene dos artículos, y el primero de ellos tiene 12 acápites y regulan todo el tema. Creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para en la próxima sesión revisar rápidamente los acápites de las obras por administración directa, porque forma parte importante también dentro de las normas eh, que, se, que regulan justamente las obras públicas, porque una obra por administración directa sigue siendo una obra pública. Entonces, esta norma que les comentaba resultó publicada. Sin embargo, hubieron inmediatamente quejas y reacciones por parte de muchas entidades del Estado, porque anulaba esta resolución de Contraloría y normaba las normas por las obras por administración directa. Sin embargo, no permitía que fueran más allá de determinado número de UITs. Creo que solo iban hasta 8 UITs o 9 UITs. Y entonces esto limitaba de manera fuerte, digamos, porque algunas entidades del Estado recurren a las obras por administración directa. Generalmente, a veces lo hacen cuando nos acercamos al periodo electoral. ¿Por qué? Porque obras por administración directa significa que quien va a contratar a las personas que van a laborar en dicha empresa justamente es quien la convoca. O sea, en este caso sería la municipalidad. La municipalidad podría realizar obras por administración directa
y pueden ellos mismos contratar a la mano de obra de manera directa. Y sabemos que el contrato de mano de obra a veces, o sea, el generar trabajo puede conducir luego a una posible reelección que ahora ya está, tengo entendido, en pleno proceso de ser admitido nuevamente para los alcaldes y para los gobernadores regionales. Entonces, especial cuidado en tener una revisión de esta resolución de Contraloría. Les recomiendo para la próxima sesión, yo les vamos a leer brevemente este tema y vamos a poder tomar conocimiento de cómo se regulan actualmente las obras por administración directa y cómo en el 90 o 95% de las actividades no están llevando adecuadamente la implementación de esta norma, que es la única norma que existe que regula justamente las obras A por ver, administración. intenta presentarlo, Pepe, no se preocupe. Intenta. ¿Perdón? Mira, a mí me han notificado tu sanción a mi domicilio procesal, pero no la resolución de... Si alguien tiene su micro Excelente, encendido, tenga cuidado, le están escuchando, tenga cuidado, eso que le he por favor. mandado. Ya te he mandado hace una semana, 2 semanas, ya te dije. ¿Qué modalidades tenemos de inversión en Pero el por si tema de acaso, infraestructura mándalo, pública? te lo dije. Tenemos que Presenta. para lo que es obra pública, tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y que se puede realizar ya sea por administración directa o sea por contrata. Entonces vemos que para ejecutar cualquier obra pública, primero tiene que estar incluida, tiene que estar inmersa en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Antes, esto se llamaba Sistema Nacional de Inversión Pública, simplemente, lo que era antes el SNIP. Vamos a revisar, vamos a detenernos unos minutos en revisar el tema del SNIP, porque es muy importante y porque regula justamente una de las modalidades de inversión en infraestructura, que es la administración directa y la ejecución por contrata, que es la que nos convoca en estos momentos, porque es la ley de contrataciones públicas justamente aplicada a todo lo que es obras por contrataciones del Estado. Y también tenemos que podrían darse por inversión privada, esto es por asociación público-privada, donde el Estado convoca con ciertos términos de referencia muy fuertes, muy obligatorios y muy positivos en teoría para lo que es la entidad pública, de tal manera que cede a cierta empresa la ejecución de una obra a cambio de una concesión, lo que llamamos actualmente los famosos peajes, y que hemos visto que a veces han sido muy abusivos y que han conllevado justamente a que se creen actualmente juicios y se estén anulando muchos de sus contratos por concesión porque han sido demasiado abusivos, porque el tema de la corrupción lamentablemente nos ha estado acompañando desde hace muchísimos años. Forma parte de nuestra contribución el tratar de decir que al menos por nuestra parte no pasó. Hay gente, disculpen que toque el tema siempre de la corrupción, hay gente que a veces dice, pero si yo no lo hago, a mí me sacan y otro lo hará. Correcto, pero yo les comento, no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Definitivamente que es así. Y ustedes siempre traten de hacer lo mejor que les dicta su conciencia y que estén tranquilos con ella para efectos de no caer en los efectos, en las garras, digamos, de la corrupción. Porque a veces cuando la gente cae, dice, solo lo voy a hacer una vez, solo lo voy a hacer 2 veces. Llegan momentos en que pasan años y no pueden salir porque entran a una espiral. Tengan especial cuidado, por favor. Pasamos a revisar cómo es para el reglamento lo que es una obra y lo que es un servicio. De acuerdo al reglamento, en las definiciones que están incluidas en el anexo del reglamento de contrataciones del Estado vigente, vemos que decimos que una obra es aquella porción de infraestructura que se ha llegado a modificar debido a construcciones, reconstrucciones, remodelaciones. Vemos que aquí hay dos palabras que están incluidas o marcadas con rojo. Ustedes ven, dice mejoramiento y renovación. ¿Y por qué están con rojo? Están con rojo porque muchas entidades del Estado
antes de que se salieran las últimas modificaciones de lo que es la ley de contrataciones, incluían o convocaban servicios con el texto de mejoramiento del puente La Habana, por ejemplo, renovación de la carretera Guarmey, y así una serie de servicios que aparentemente eran servicios. Sin embargo, si uno revisaba los términos de referencia o las bases de este servicio, nos veíamos o nos enfrentábamos con, por ejemplo, fórmulas polinómicas. Sabemos que una fórmula polinómica no se aplica a un servicio, se aplica solamente a obras. Y sabemos, inclusive, por la naturaleza misma del servicio que era convocado, decía mejoramiento del puente sobre el río La Leche. Y este mejoramiento no tenía sentido porque no era realmente un servicio de mejoramiento. Decían, por ejemplo, mejoramiento del, del cerco perimétrico de la institución educativa Jorge Basadre. Entonces yo me quería inscribir, soy proveedor del Estado, estoy inscrito en el RNP, quiero pasar a ser pasar a ser proveedor inscrito. Entonces busco las bases en el CAC del mejoramiento del cerco perimétrico de la institución educativa Jorge Basadre y me encuentro con que hay pues toda una serie de actividades y procedimientos que hay que realizar. Me voy al sitio, me voy a la institución educativa Jorge Basadre para ver pues qué mejoramiento debo hacerle a su cerco perimétrico. Y resulta que esta institución educativa Jorge Basadre no tiene cerco perimétrico. Tiene por ahí unas chabelitas, unas plantitas, por ahí unos cactus que están sembrando por ahí, que tal vez el jardinero los apoya y las riega diariamente o los vecinos, y ese es el cerco perimétrico. Y si dice mejoramiento del cerco perimétrico, y resulta que tengo que hacer zapatas, tengo que hacer columnas, tengo que hacer algunas vigas. Entonces, ¿será realmente mejoramiento del cerco perimétrico o será construcción? Entonces, qué hizo los legisladores para evitar que muchas de las entidades del Estado utilicen o cambien el nombre mediante una lluvia de ideas? Yo recuerdo que en algunas entidades del Estado hace varios años lo que hacían eran convocaban a sus funcionarios y le decían, miren muchachos, decían, necesitamos convocar esta obra, pero vamos a sacarla como servicio, ¿ya? ¿Ok? Pero que nada salga de este salón, nadie sale de este salón. Esto, lo que se escucha aquí se queda. Y entonces decían, ¿cuál es la lluvia de ideas que necesitamos para cambiar? Comenzaban alguien, ponle mejoramiento, ponle renovación, ponle adecuación, y así buscaban una serie de sinónimos y llegaban con su diccionario, con su Larousse, con su enciclopedia y comenzaban a buscar sinónimos para, en esta lluvia de ideas, simplemente el objetivo era cambiarle de nombre a un servicio para poderlo convocar, perdón, a una obra para poderla convocar como servicio. Y a pesar de ello, lo que no podían esconder es que en algunos momentos, dentro del expediente que conformaba o los términos de referencia de este servicio, figuraba por ahí una fórmula polinómica, que vamos a ver más adelante para qué sirve, pero que para algunos de ustedes propiamente es posible que conozcan que una fórmula polinómica es digamos, un elemento matemático que nos sirve para actualizar los costos, pero que se utiliza generalmente y en un 99% solamente para lo que es obra pública. Entonces, la definición de obra es la que acabamos de apreciar acá, pero se incluye, ojo que se incluye mejoramiento, se incluye renovación. ¿Qué requiere una obra justamente para poder ser definida como tal? Tiene que ser dirigida por alguien. ¿Quién la dirige? El, la entidad pública que la convoca la dirige a través de un supervisor. Un supervisor que va a ser el supervisor de la obra y que tiene que reunir ciertas condiciones que van a estar establecidas en los términos de referencia o en las bases del procedimiento de selección que sirva para poder efectuar la convocatoria de esta obra respectiva. Y un residente de obra. Este residente de obra es aquel que va a ser por parte del contratista. El contratista vimos ya que era aquella empresa natural o jurídica que primero estaba en Registro Nacional de Proveedores, luego fue postor
¿no? Fue proveedor inscrito, luego fue postor adjudicado, luego fue contratista. Este contratista tiene dentro de su staff que ha ofrecido para tener cierta calificación y ganar la adjudicación de la obra, tiene a su ingeniero residente. Entonces existe una comunicación plena entre el residente de obra que representa al contratista y el supervisor de obra que representa a la entidad contratante. En este caso sería a la municipalidad. También requiere, obviamente, de manera previa, antes de efectuar la convocatoria, pero también vamos a ver que existen algunas modalidades de ejecución o del mismo procedimiento de selección que podría ser que no haya, el expediente técnico se vaya elaborando de manera paulatina mientras se va ejecutando la obra, lo que llamamos a veces un fast track, pero eso lo vamos a ver todavía más adelante. Mientras tanto, podemos saber que para poder efectuar la convocatoria de un proceso de selección para la ejecución de una obra, tenemos que contar con un expediente técnico aprobado y para lo cual ha participado ya un profesional o un conjunto de profesionales que llamamos proyectistas. Generalmente existe un proyectista que está a cargo de los demás, pero son diversas modalidades o diversas especialidades, como por ejemplo, un proyectista podría ser un ingeniero ambiental, puede ser un gestor social, puede ser un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, un ingeniero de transportes, un ingeniero de carreteras, un ingeniero minero, un ingeniero geólogo y diversas profesiones que hay. La obra entonces tiene que contener esto. Luego, este residente, nosotros efectuamos muchas veces la convocatoria de una obra y decimos que este residente tiene que cumplir con ciertas condiciones. Estas condiciones tienen que ser coherentes, tienen que ser proporcionales, tienen que ser razonables con el monto y con el tema de la obra. Si es una obra que tiene sentido hidráulico, por ejemplo, que es para la construcción de una presa, no voy a pedir lógicamente a un ingeniero electricista. Tendría que poner a un ingeniero civil o ingeniero hidráulico que tenga experiencia justamente en la construcción de este tipo de presas. De similar manera, si yo quiero convocar a un supervisor, ese supervisor deberá tener las mismas o mejores condiciones, lógicamente, que aquel a quien va a supervisar, porque este supervisor va a verificar todas las condiciones que elabora el residente y le va a instruir, le va a corregir, va a discutir muchas veces con él y la idea es justamente que tenga mayor conocimiento. No tendría mayor sentido el hecho de que una persona de menor edad o con poca experiencia, y lo cual no se le quita que puedan participar dentro de una obra como asistentes para que vayan tomando conocimiento y experiencia, pero no sería propio o no sería adecuado que una persona menor pues sea el supervisor, por ejemplo, alguien que recién ha egresado a la universidad, que tenga 24 años, 23 años de repente, tenga mínima experiencia o casi nula en obras y sea el supervisor y el residente de obra sea una persona que tiene por lo menos, no sé, digamos unos 50, 60 años, tiene mucha experiencia y va a venir el muchacho a reñirlo al señor de 60 años y simplemente no le va a hacer caso, ¿no? Le va a decir, hazme un permiso, muchacho, o de repente lo va a mandar a comprar chicles o caramelos o algo así, ¿no? Entonces, vamos al respeto, a la superioridad técnica y profesional que debe darse y es justamente uno de los objetivos por los cuales el mismo reglamento, vamos a ver más adelante, establece ciertas condiciones mínimas que debe contener el requisito para ser supervisor, de tal manera que tiene que ser de igual o similar o mayor que el residente solicitado. Lógicamente, toda obra tiene pues la mano de obra, que generalmente a veces es de la localidad, de la zona, dependiendo si es mano de obra calificada o no calificada, diferentes tipos de materiales que son necesarios para la ejecución de la misma y que va a depender de su naturaleza. Por ejemplo, una obra de conducción, de impulsión de línea de agua, una línea de tendido eléctrico, una línea de tendido de, de cable de fibra óptica, etcétera. Entonces, vemos que va a involucrar diferentes servicios. La obra involucra servicios, involucra una consultoría de obra que está definida muchas veces también como una de las consultorías especiales para ello. ¿Cómo podemos determinar si una obra es pública? ¿Quién me podría apoyar en esta definición
¿cómo podríamos decir, esta obra que se está haciendo es pública o no es pública? Por ejemplo, si el, hace, no sé, Saga Falabella, si Sodimac, si alguno de las empresas que nosotros conocemos eh, está ejecutando, está construyendo un parque para que lo utilicen los usuarios que llegan a su mall y para que sea utilizado por parte de aquellas madres que llegan con sus niños y los ponen a sus niños en el parque y ellos simplemente se van a dedicar a comprar. Entonces, ¿qué decimos? Que esa obra que está es de uso para uso público, ¿es una obra pública? ¿Sería una obra pública? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Esa obra que acabo de mencionar, ¿sería pública o no? Hola. Si una empresa privada que está ejecutando una obra para utilización del público, decimos que es una obra pública, No, no es pública. ¿por qué no sería pública? Los recursos no son públicos y obviamente tampoco el terreno, ¿no? Donde se está ejecutando. Perfecto, perfecto. Justamente estamos viendo que una de las condiciones básicas para que una obra sea pública tiene que ser que el terreno sea justamente del Estado y otra de las condiciones que también es imprescindible es que al menos un sol del presupuesto con el que se va a ejecutar dicha obra sea pertenezca al tesoro público, o sea, sea del Estado. De esta manera podemos determinar que esta obra es pública. Sin embargo, en este caso específico que acabamos de mencionar, en este ejemplo, esa obra no sería pública porque el terreno no es, porque puede haber sido alquilado, o podría ser del Estado, pero todavía es alquilado. Sin embargo, el dinero con el cual se está ejecutando no es del Estado, porque lo está invirtiendo una empresa privada. ¿Ok? Y ¿cómo define servicio el reglamento de contrataciones del Estado en sus definiciones? Dice, un servicio es alguna actividad que necesita que se realice determinada entidad del Estado para poder lograr alguno de sus fines. O sea, ellos necesitan, por ejemplo, trabajar en una oficina nueva de tesorería. ¿Qué necesitan? En la oficina de tesorería necesitan adecuar los ambientes de la oficina, necesitan entonces efectuar el pintado de la oficina, necesitan el alfombrado, puede construir, convocarse un servicio de lo que es el suministro e instalación del alfombrado, puede necesitarse un sistema de cómputo y la instalación respectiva de los sistemas o aplicativos que van a necesitarse o requerirse justamente para desarrollar esta actividad de tesorería. Entonces, muchas de las actividades son de las, digamos, de las más comunes, pero también existen algunas actividades que son especializadas, como por ejemplo aquellas que se convocan mediante consultoría. Esto se refiere a ya temas específicos y especializados que podrían ser para elaboración de un expediente o que podrían ser inclusive para una asesoría específica para algunos funcionarios mismos del Estado. Y un servicio en general es cualquier otro servicio que ya no es, digamos, un servicio de por sí, sino un servicio cualesquiera, y que tendría ciertas condiciones más básicas y más sencillas para que en la elaboración de sus términos de referencia, los elementos que se van a utilizar para evaluar y luego calificar sean más sencillos, sean más simples y puedan ser de acceso público, digamos, de acceso a la mayor cantidad. La idea principal de la aplicación de la ley de contrataciones del Estado siempre es tratar de lograr la mayor cantidad de concurrencia de postores y que haya realmente un equilibrio entre lo que es cada uno de ellos y que no hayan conocimientos anticipados o información privilegiada que tienen algunos de ellos para poder luego ganar, digamos, o verse adjudicados. Y luego son presionados para el famoso diezmo de que acabamos de revisar hace unos minutos.
Pasamos a ver ahora el tema de las obras públicas, el marco normativo y la relación con las normas de control. Como vimos hace en algunas diapositivas, todo proyecto que tiene que realizar bajo obra pública el Estado, a través de una de sus entidades, llámese municipalidad distrital, provincial, gobierno regional o ministerio, tiene que estar bajo el ámbito de lo que es el sistema de inversión pública. ¿Qué es el sistema de inversión pública? Es un sistema administrativo del Estado que verifica que tiene procedimientos determinados y ya establecidos, que verifica cuál es la necesidad pública primero. Esa necesidad podría ser necesidad de agua, necesidad de luz, necesidad de transporte, necesidad de educación, y dependiendo, podrían ser diferentes tipos de necesidades. Vamos a hacernos un caso hipotético. Vamos a suponer que una población que estaba, digamos, asentada en una zona, que ya estaban establecidos, por algún desastre natural tienen que pasar o ser reubicados en otra zona. ¿Ok? Se les dice, ustedes, esta parte del valle ha sido invadida, entonces vamos a pasar a la parte superior del valle, al otro lado del río, para efectos de que no vuelvan a tener ese tipo de colapsos o inundaciones de su población. Entonces se le reubica a la población y se le dice, ustedes van a estar acá, en esta zona, en determinada zona. Y el Estado, a través de sus diferentes entidades que ven el tema de lo que es el planeamiento o la planificación y lo que es presupuesto, se acercan a los habitantes y dicen, vamos a realizar primero una lluvia de ideas para ver cuáles son las necesidades más importantes o, valga la redundancia, las necesidades más necesarias, como dijo alguien, las necesidades más importantes, más básicas que tiene una población. ¿Cuáles serían? Para ustedes, ustedes recién acaban de cambiarse de ubicación, recién están tienen apenas unas carpas nada más, solo se han instalado en carpas, tienen unos colchones antiguos de los que le quedaban cuando se hubo la inundación, solo lograron salvar algunos enseres y están en la nueva zona. Entonces, se les acercan los funcionarios del Estado para determinar sus necesidades. ¿Qué es lo primero que ustedes dicen? ¿Qué es lo básico que se requiere para toda población? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Me pueden colaborar alguien? ¿Alguien podría apoyarme con la lluvia de ideas, por favor? Alguien del público, por favor, que me diga de los 19 que puedo ver en el chat, me podría apoyar diciendo cuál sería, cuáles serían las primeras necesidades básicas que tiene esta población que se acaba de reubicar porque ha tenido un desastre natural y ha tenido que ubicarse en otro asentamiento natural, en otra parte, y no tienen, solamente tienen unas carpas en las cuales se están ubicando para descansar, pero tienen ciertas necesidades planteadas. ¿Cuáles serían esas necesidades públicas que se plantea y que debe resolver el gobierno? Saneamiento Muy bien. básico. Saneamiento, ¿ok? Antes que Eh, saneamiento, cuando el hablamos de acceso, saneamiento, hablamos de agua, ¿sí? el primera necesidad también podría ser el acceso. El acceso, correcto, una vía, ¿no? Una vía para llegar al Claro, poblado, sí, al nuevo asentamiento. Tenemos también el agua, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acceso, necesitamos agua, necesitamos saneamiento, necesitamos luz. ¿Luz necesitaremos? ¿Electricidad? Claro que claro, sí. Ok. claro, ¿Qué más necesitamos? Educación. Vamos a necesitar una escuela. Alguien también por ahí dirá, bueno, necesitamos tal vez una iglesia. Algunos pondrán, otros se pondrán, pero tal vez pueda ser que se incluya también. Entonces, estamos hablando que el Estado se reúne con la población recientemente reubicada y dice, necesitamos ver sus necesidades públicas y ellos dicen, necesito educación, necesito una vía
comunicación, necesito electricidad, necesito agua, necesito iglesia, necesito internet y así una serie de necesidades que se van generando. Ok, le dice, ok, tenemos las necesidades y a todas les ponemos un número determinado, 1, 2, 3, 4. Y luego decimos, ok, interviene entonces el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Qué dice? ¿Qué dice este sistema? Este sistema dice, vamos a verificar dentro de estas necesidades, vamos a verificar cuál es la más urgente, la más básica, con la cual tú no puedes sobrevivir si es que no existe. ¿Cuál sería lo básico que necesita una población para sobrevivir diariamente? El agua. El agua, definitivamente sería el agua, correcto. Entonces, el agua es lo básico que yo necesito. Entonces, vamos a escoger entonces solo una necesidad. De todas aquellas que hemos seleccionado con la lluvia de ideas, vemos solo una, que es el agua. El agua. ¿Cómo podemos obtener el agua? Entonces, vamos a ver diversas alternativas, otra lluvia de ideas, para ver cómo es que puedo yo obtener el agua. Entonces decimos, el agua puedo yo es una zona lluviosa, entonces yo puedo tener ciertos contenedores, proveerme de ciertos contenedores para ir juntando o acopiando el agua de lluvia. Otro puede decirme, correcto, también podemos juntar el agua del río y verificarla y verificar cuán limpia está y ponerle tal vez algún aditivo para que sea potable, para que esté adaptable. Pero también podría ser que esté un poco alejada del río, entonces necesitaría una línea de conducción desde el río hasta donde yo voy a llegar y donde voy a llegar necesitaría tal vez un acopio o un lugar donde almacenarla para luego poderla distribuir. También podría ser que alguien me diga, bueno, para el agua, para tener agua, podría, no sé, exageradamente, pongamos, aquí hablemos de cosas exageradas, hablemos de los jeques árabes que tienen mucho dinero, los dueños del petróleo. Dirían, bueno, si yo quiero agua, compro agua en botellitas o en bidones. Entonces, otra aprovisionamiento de agua diario podría ser bidones de agua diarios o botellitas de agua, lo cual sería demasiado carísimo. También podríamos tener, si estamos cerca del mar, podría ser una planta desalinizadora, una planta que me convierta el agua de mar en agua potable. Y así diversas soluciones que pueden ir resultando. Una vez que yo tengo todas estas soluciones o alternativas planteadas, ya son alternativas frente a una necesidad pública seleccionada, tengo varias alternativas. Esas alternativas les voy poniendo un orden de facilidad, un orden de ejecutabilidad y que luego se va a convertir en lo que en la famosa palabra viabilidad. Eso se va a convertir después en esto. Entonces, decimos, ¿qué es lo más sencillo, qué es lo más fácil? Bueno, vamos a optar por dos alternativas. Una, que es la línea de conducción de agua, y otra del aprovisionamiento mediante cisternas del agua, del mismo río. Entonces, como la población estaba un poco alejada, tengo ya dos soluciones planteadas, dos alternativas planteadas. Una es, solo voy a escoger dos, las demás las dejo de lado, porque serían demasiado engorrosas o demasiado caras. Hago la evaluación, cuánto me costaría, y las más sencillas sería construir una línea de conducción con su respectivo almacenamiento y distribuir el agua, y la otra sería mediante cisternas diarias, adquirir una o dos cisternas, de manera que todos los días se cargue, pero igual tendría que construir un sistema de aprovisionamiento en la nueva ciudad. Entonces, ya tenemos estas dos alternativas. Esas dos alternativas yo las reviso mediante diferentes factores de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad, y de acuerdo a ello puedo otorgar lo que se llama la viabilidad. O sea, hago una evaluación de las alternativas presentadas para solucionar la necesidad pública seleccionada y de acuerdo a ello establezco presupuestos. Y de los dos presupuestos que tengo en este caso por dos alternativas, escojo uno. Cuando escojo esa alternativa, entonces lo que estoy haciendo es decir, ya le otorgué viabilidad. Eso es lo que hace, eso es en una especie de resumen muy austero, digamos, es un resumen de lo que significa el sistema de inversión pública. Ese es el sistema de inversión pública, eso es lo que hace, a través, lógicamente, de diversas entidades, como son
la unidad formuladora, ¿no? Como son la Oficina de Promoción de Inversiones, la OPI, y ellos forman parte del área de planeamiento o a veces forman parte del área de obras y se otorga lo que se llama la famosa viabilidad. Una vez que se obtiene la viabilidad de un proyecto de inversión pública, de que ha ido poco a poco generándose a raíz de una necesidad y de una selección de alternativas y una verificación de cuál es la mejor alternativa de acuerdo a criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, entonces se declara la viabilidad y esta viabilidad se inscribe o se otorga al proyecto de inversión pública que se le otorga una numeración determinada y se inscribe en el banco de inversiones. Entonces, todo proyecto de inversión pública, toda entidad del Estado que quiera ejecutar una obra pública, obligatoriamente tiene que seleccionar una obra que esté mencionada o que esté ubicada en el banco de inversiones del sistema de inversión pública. Y recién ahí yo puedo ya ejecutar la obra pública. Ya puedo dar pase a la ejecución de la obra pública. ¿Ok? Entonces, si me han seguido, aquellos que me hayan seguido, les agradezco. Hemos tenido ya cómo funciona realmente el sistema de inversión pública. Entonces, como definición, el sistema de inversión pública, ¿qué es? Ya lo hemos revisado, es un sistema administrativo del Estado que, que ha hecho a través de una organización que está calculada de manera adecuada, de manera mesurada para lograr obtener los mejores, digamos, requisitos de lo que es eficacia y eficiencia, lo que es sostenibilidad y mayor impacto socioeconómico, se pueden utilizar como criterios para luego seleccionar cuál es la alternativa más viable o más adecuada para satisfacer la necesidad planteada por la población y que la población organizada. Entonces, sabemos nosotros qué es eficacia, qué es eficiencia. Eficacia significa obtener cosas. En obtener cosas a veces, muchas veces, sin importar el medio y sin importar el tiempo. Y la eficiencia significa administrar adecuadamente los recursos para obtener los resultados, pero optimizando los recursos empleados, optimizando la calidad y optimizando el tiempo. Luego, la sostenibilidad significa que debe ser, la alternativa seleccionada debe ser algo que sea duradero en el tiempo. No podría yo escoger un proyecto, invertir 2, 3, 5, 10 millones para un proyecto que me dure solo 3 años, que me dure 4 años. Dependiendo del nivel de inversión que efectúe el Estado, esta inversión debería ser de una manera proporcional o coherente con la inversión que se está realizando, o sea, con el tiempo que se espera. Por ejemplo, si yo voy a construir un colegio, este colegio debería tener por lo menos un horizonte de 30, 25 a 30 años aproximadamente. Si voy a construir una presa de agua, esta presa debe tener un horizonte de vida de por lo menos 50 a 60 años. De esta manera yo puedo asegurar que estoy asegurando la sostenibilidad de la alternativa planteada para solucionar justamente la necesidad pública que se había generado. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que el mayor impacto que se dé para la población, o sea, ¿a qué yo denomino un buen impacto socioeconómico? Un buen impacto socioeconómico se denomina cuando la población ha mejorado su calidad de vida con relación a su estatus antes de que se ejecutara la obra pública. Y o sea, se hace una comparación, hay indicadores diversos para poder efectuar la revisión de cuál era su nivel o su estatus de calidad de vida de esa población, el acceso a los recursos, la dificultad para ellos, el precio que pagaba para los mismos, el tiempo que le duraba de repente el agua. Hay poblaciones que solo les llega 1 hora, 2 horas el agua en sus habitaciones, en sus casas, en sus viviendas. Entonces, si logro yo una mayor cantidad de impacto para la sociedad, entonces podré decir que tengo un buen impacto o un mejor impacto socioeconómico para la población organizada.
Es por ello que se efectuó la creación de un sistema que luego fue modificado por el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este nuevo sistema fue creado hace algunos años, en el año 2012, si ustedes recuerdan, cuando salió uno de nuestros presidentes a decir que desaparecía el SNP y que se creaba este sistema nuevo, digamos, y que iban a desaparecer toda lo que era la papelería, que ahora iba a ser muy sencillo para todos poder ejecutar obras, porque lo que se demoraba antes pues, de muchos meses o años inclusive en ejecutar expedientes de preinversión, ahora iba a ser muy sencillo porque se iban a llenar ciertos formatos. Vamos a ver que realmente lo que se hizo fue que nos dieron gato por liebre. Vamos a revisar. Efectivamente, en el año 2016 se aprobó un decreto legislativo que fue el 1252 que hizo, derogó la ley 27293, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cuál era el propósito aparentemente del nuevo sistema de inversión? Reorganizar el sistema de inversión pública, darle una nueva estructura y reestructurar los procesos. Si vemos, no es que estemos yendo muy rápido, sino que lo quiero para que ustedes lo puedan evidenciar. Dice, reorganizar el sistema de inversión pública, o sea, el SNIP, y reestructurar. Realmente lo que se estaba haciendo acá era dejar o dejar a su libre albedrío al sistema de inversión pública y a los antiguos trabajadores o colaboradores del sistema de inversión pública para que, para que pudieran efectuar justamente el cambio de funcionarios, el cambio de gente, poner a su propia gente. Prácticamente fue una medida política. Y no hubo mayor mejora más que la de incluir en la parte inicial de este sistema de inversión pública lo que era la programación multianual, pero que prácticamente ya se venía realizando de una manera cuando se efectuaban los planes concertados, que a veces son un saludo a la bandera. Si ustedes me pueden dar fe, existen muchos de los planes concertados que se realizan con la población, se efectúan mesas de trabajo, se efectúan talleres. Sin embargo, ese plan concertado realmente es un saludo a la bandera, se paga mucho dinero por efectuar esos talleres y finalmente el resultado es un producto realmente que aparentemente selecciona un plan de inversiones del banco existente y de los proyectos viables, pero que no es aplicable porque ha habido o existen nuevos funcionarios que luego vienen y van cambiando ese plan y no se va ejecutando de manera como se quisiera. Entonces, realmente existen muchas leyes que son escritas en el papel con mucho buena intención aparentemente, pero que el resultado no ha sido el esperado. De esta manera podemos ver nosotros que, por ejemplo, para el sistema de inversión pública, el SNIP, que fue modificado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, realmente el cambio no fue muy significativo e inclusive, a pesar de que decían, tal como ustedes acaban de apreciar en la parte inicial, que quedaba derogada la ley 27293, que era la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, sin embargo, realmente cuando vino la reglamentación de este decreto supremo, de este decreto legislativo 1252, eh, realmente no fue así y eh, seguían utilizando y utilizaban términos que estaban relacionados justamente al tema de SNIP y decían que tenían que haber sido declarados viables o estar en el banco del SNIP. Con lo cual, a pesar de decir que ya no existe el SNIP, sin embargo, utilizaban al SNIP fallecido, lo utilizaban dentro de las definiciones y dentro de la reglamentación del mismo Sistema Nacional Público nuevo, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual. Este reglamento es el que acabamos de hablar, el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 027, que aprobaba justamente al Decreto Legislativo 252, y que dentro del mismo se puede verificar que aparentemente deroga la ley 27293, sin embargo, vemos que no es tan así. Entonces, dentro de su contenido, que podríamos revisarlo en una posterior oportunidad, podríamos verificar
que justamente siguen haciendo alusión, se sigue haciendo alusión al tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, al SNIP. Vamos a ver. Este ámbito de aplicación que tiene el decreto 1252 y su reglamento, que está referido al nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y en cuyo banco de inversiones deberían estar incluidos todas las obras que ejecuta de inversión pública que realiza el Estado a través de sus entidades, se agrupa o indica que se agrupan por sectores, pero solo para efectos del propio sistema, nada más. Pero no es que agrupe a municipalidades, no es que agrupe a ministerios o a gobiernos, sino que a veces los agrupa de manera indistinta, dependiendo de la orientación del recurso público al cual se está realizando. Los principios rectores dicen que el principal objetivo es el cierre de brechas. Este sí fue una novedad, porque ya incluía este cierre de brechas. ¿Qué es una brecha? Una brecha es una diferencia entre la demanda de la población y la oferta que efectúa el gobierno. O sea, el gobierno te ofrece, por ejemplo, el gobierno ofrece 500,000 unidades eh, para lo que es el manejo de residuos sólidos, lo que es desagües, para una canalización y luego desfogue respectivo. Sin embargo, la demanda de la población podría ser de 800,000. ¿Cuál es la brecha? 300,000. O sea, la brecha viene a ser la diferencia entre la demanda existente por una necesidad pública por parte de la población y la oferta que está generando el Estado en ese momento. ¿Qué hace la programación multianual? Eh, Hace una verificación para que no haya digamos, una contraposición o se vayan a yuxtaponer de alguna manera algunos procedimientos o algunas obras que se había dado en algunos casos. Por ejemplo, en un distrito tenía que ver la irrigación de varios campos y se cruzaba este proceso de irrigación con el proceso que hacía el gobierno regional. Entonces, muchas veces una misma zona, un mismo terreno, estaba siendo favorecido aparentemente por un número de SNIP y por otro número de SNIP a la vez. Este número de SNIP generado por el gobierno regional, y había un traslape. Se generaba un traslape entre un proyecto del gobierno regional y un proyecto de la municipalidad provincial o un proyecto de la municipalidad distrital. Esto generaba que a veces se convocaran efectivamente se daba el caso de que se convocaban los procesos de selección para que se ejecute cada uno de los dos proyectos, pero cuando uno de ellos ya había sido ejecutado y llegaba el otro, simplemente veía y lo ponía o lo hacía suyo, decía que ya lo había ejecutado y había un traslape y a veces había gente que lo hacía de manera, bueno, muchas veces a propósito, para generar cierta ganancia o cierto, digamos, beneficio personal, lo cual es algo ilícito y está atenta justamente contra la ética de todo funcionario público. Este principio rector de la nueva programación multianual y gestión de inversiones trata, en todo caso, de evitar que se den ese tipo de traslapes y verifica todos los objetivos que están vinculados a nivel nacional, regional y distrital, de tal manera que se identifiquen adecuadamente y en un solo mapa podamos tener todos ellos y no se efectúe el tema de traslape que acabamos de revisar hace unos minutos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bien, la esperanza es que estemos entendiendo y que vayamos adelante y que sirva de mucho beneficio y que al terminar la clase al menos podamos decir que hemos conocido un poco más o hemos, en todo caso, resumido algunos temas que ya teníamos y que tal vez teníamos alguna inquietud en su propio conocimiento. Y estamos aclarándolos tal vez.
Entonces, acabamos de revisar que justamente la programación multianual se daba a través de un diagnóstico adecuado de lo que eran las brechas. Ya hemos explicado lo que es una brecha, que es la diferencia entre la demanda de la población y la oferta del gobierno, y que luego, eh, además de ello, de manera similar a lo que habíamos definido antes, tenía que tener un alto impacto socioeconómico. O sea que debe procurar que la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de personas sean las beneficiadas. No debería entonces procurarse un proyecto solo para un grupo aislado de personas, sino que debería ser, en todo caso, para la mayor cantidad, donde se vea favorecida la mayoría de la sociedad. Otro de los temas que es bastante importante es tomar en cuenta que, y esto lo vamos a ver luego en el gráfico, que cuando pues yo estoy efectuando una construcción, por ejemplo, de un hospital, estoy construyendo un hospital 2-2, por ejemplo, en Sullana. Ok, este hospital tiene un costo aproximado en G2G de 700 millones de soles y consta de cuatro edificios, uno de los cuales está sostenido en una plataforma antisísmica, protegido por 180 aisladores. Entonces, decíamos que tenemos que tener la provisión adecuada de lo que es el presupuesto para realizar la operación y el mantenimiento de la obra. Entonces, si yo voy a crear un hospital de 700 millones y luego no voy a poder efectuar el mantenimiento o no voy a tener los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, este hospital se va a convertir simplemente en un elefante blanco. No voy a poder efectuar su mantenimiento, no me va a durar mucho. Los equipos que se han instalado, que cuestan más de 130 millones, las instalaciones y todos los equipos de última generación que se han podido instalar, si no tienen el mantenimiento adecuado, simplemente van a caer o en obsolescencia o van a caer en que si no se les da el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto, simplemente no van a servir y no van a tener sostenibilidad en el tiempo. Esto es bastante perjudicial y muchas veces se ha dado en muchas obras del Estado en los cuales se ha efectuado sobredimensionamiento en la elaboración de los proyectos y cuando se ha proyectado demasiado, digamos, infraestructura, la cual es de repente innecesaria para un determinado tipo de población. Yo podría hacerlo. Yo podría, por ejemplo, en el parque de la Plaza de Armas, no sé, en un parque cercano a la oficina, podría ejecutar eh, la construcción de piso y utilizar mármol para el piso. Sería muy bonito, sería muy idóneo y podría utilizar fuentes de mármol, podría construir monumentos, etcétera. Sin embargo, digamos, la inversión podría ser desperdiciada para efectos de que estaría sobredimensionado para el lugar, o no por menospreciar el lugar, sino porque podría funcionar con algo que cueste menos o que tenga menor inversión de la cual estamos nosotros hablando en estos momentos. Y además de ello, decimos que toda gestión de inversión, esto es un principio básico y criterio que es utilizado para la ley de contrataciones del Estado, se debe utilizar siempre con transparencia y con calidad. La transparencia, ¿cómo la logramos? Un intento de lograrla es justamente la utilización del SEACE, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, que indicamos inicialmente que era la aplicación justamente de la Ley de Leyes en su artículo 76, que nos indicaba que toda adquisición de bienes, servicios u obras que realice el Estado se efectúe de manera pública. Al hacerlo de manera pública, tratamos de alguna manera, no lo hemos conseguido de manera cierta, de lograr una mayor transparencia. Y lógicamente, si hay competencia, podríamos tener una garantía de calidad, siempre y cuando los requisitos que se presenten dentro de los términos de referencia sean los adecuados y no sean pues requisitos que solo cumplan algunas empresas. Por ejemplo, yo diría,
La empresa, una empresa en los términos de referencia que su nombre comience con R y que termine en S, sería un requisito que solo podrían cumplir algunas empresas. Y en mi caso, la empresa Rojas S.A. podría participar y podríamos ganar rápidamente. Lo que vamos es que debemos establecer mecanismos adecuados. Estos mecanismos adecuados tratan de modificarse en todo momento en la ley de contrataciones. Como vemos, estamos en una versión número 15 o 16 de la ley de contrataciones del Estado. Y va a salir una nueva, está por salir una nueva el próximo año. Teníamos la ley 26850, luego tenemos el decreto supremo 039, el decreto supremo 012, 013, el decreto supremo 083, 084, y tenemos una serie de decretos, la ley 3225 y su reglamento que ha sido modificado, que se ha ido modificando y que actualmente tenemos un texto único ordenado y tenemos un decreto supremo número 62 del año 2021 que lo está regulando, además de algunas normas que están saliendo específicas para ir modificando algunos artículos del reglamento. ¿A qué vamos? Vamos a que siempre el legislador, los legisladores, los funcionarios tratan de ir interponiendo o tratan de ir poniendo de alguna manera mecanismos para bloquear o inhibir la corrupción. Pero todo esfuerzo que podamos hacer será inútil siempre y cuando contemos con funcionarios que no sean los idóneos o que tengan poca ética pública. Si un funcionario no tiene la ética, más bien van a entrar muchas veces a los cursos para tener conocimiento del mismo y poderle, como se dice entre comillas, sacarle la vuelta a la ley. Y eso es lo que no tampoco queremos hacer. Nosotros queremos empaparlos a ustedes del tema, que tengan un mejor conocimiento de ello para evitar justamente caer en las garras de la corrupción y para tratar de hacer tener mayor eficacia y sobre todo ser más eficientes y optimizar nuestros recursos. Nosotros, como funcionarios del Estado, nos debemos a ciertos cánones, a ciertos factores y criterios de ética pública. Les recomiendo que la lean, si es que no lo han hecho, y tratemos de aplicarlo, no solo en nuestra vida pública de funcionarios, sino también en nuestra vida personal. De esta manera podemos ser en todo momento ser y parecer. Eso es una recomendación propia. Y disculpen a veces que les hable mucho sobre esto, pero es básico el tema de lo que es la ética pública, es básico en toda exposición que siempre generalmente puedo realizar. Vamos a ver entonces una comparación, un comparativo entre cómo era el ciclo del proyecto de lo que llamábamos el Sistema Nacional de Inversión Público antes y luego, cuando salió ya en el 2017, salió el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si vamos a ir pasando las dos diapositivas del ISNIP y del nuevo sistema, del invierte.p, para efectos de que ustedes se puedan dar cuenta de algunos detalles. Estas son las fases del ciclo de inversión Invierte Perú, invierte.p. Este es el SNIP. Invierte P, SNIP. Este es el antiguo, este es el nuevo. ¿Aprecian ustedes la diferencia? Antes decíamos preinversión, o sea, lógicamente es la etapa que se da antes de ejecutar, antes de que el Estado decida invertir un sol, tiene que elaborar estudios que pueden ser de prefactibilidad, estudios de perfil, estudios de factibilidad, dependiendo del monto, para poder evidenciar, para poder proyectar el gasto y decir, sí, sí me resulta ejecutar, hacer esta inversión para poder realizarla. Y de acuerdo a ello, se generaban lo que eran las factibilidades y de las factibilidades se pasaba al banco de proyectos, lo que hemos visto ahora, y luego, una vez que estaba en el banco de proyectos, yo pasaba a la fase de inversión. En la fase de inversión, ¿qué hago? Puedo elaborar un expediente técnico o puedo ejecutar la obra. Lógicamente, dentro de esta ejecución está el ejecutor mismo o el contratista y está también el supervisor de la obra, ¿no? Y tenemos luego la otra etapa que es la de posinversión, que es una de las etapas más importantes que decíamos, que es la de operación y mantenimiento. Cuando yo estoy elaborando
Cuando yo me encuentro en la elaboración de un estudio de preinversión, que antes era preinversión y ahora se llama formulación y evaluación, cuando estoy en este estudio, en la parte inicial, en la preinversión, que ahora se llama formulación y evaluación, ¿qué debo hacer? Ya debo ir viendo cuánto más o menos me va a costar efectuar, después de la ejecución de la obra, la operación y mantenimiento de la misma. De tal manera que cuente yo, por ejemplo, en el caso del hospital, debo contar con el número específico de profesionales de la salud, enfermeras, técnicos y administrativos necesarios para que ese hospital funcione adecuadamente. No puedo yo construir un hospital de la mejor manera, un hospital 3, un hospital a nivel de instituto, elaborar hospital, un estudio para un hospital majestuoso, impresionante, para que en la inauguración todos lo aplaudan y salimos en la primera plana, y sin embargo, cuando lo vemos a los 3 meses, a los 6 meses, resulta que parece un desierto, parece como esa película que dicen, ¿hay alguien aquí? Buscando a la gente, ¿quién está? ¿Quién hay en la operación de mantenimiento? No hay. ¿Por qué no hay? Porque no tuve el presupuesto necesario para contratar al personal que pudiera atender, porque no tengo el personal necesario para realizar el mantenimiento del hospital, los equipos, porque no tengo el presupuesto necesario para los insumos del hospital. Entonces, ese hospital simplemente no sirve. Ese hospital es un elefante blanco. Me costó 700 millones y ahora, para poderlo reactivar, me costaría tal vez unos 200 millones más para poder reactivarlo, porque ha pasado un año y no le he dado la operación necesaria a los equipos podrían estar malogrados o porque no he tenido el personal necesario y he sobrevaluado, he sobredimensionado una infraestructura cuando podría haberle hecho tal vez una de menor capacidad, de menor volumen, pero que sirviera para los fines para los cuales estaba establecido. Entonces, es por eso que existe en los sistemas de inversión pública. No es que al Estado, a la entidad del Estado, se le ocurra a cualquiera de ellas, a una municipalidad o a un ministerio o a un gobierno regional, se les ocurra de por sí efectuar una obra. Y hemos visto que una obra pública tiene que estar, de todas maneras, pasar bajo el sistema de inversión pública, que antes se llamaba SNIP. Eso estamos viendo lo que era antes y lo que dice aquí, habla de la evaluación ex post. La evaluación ex post significa que ahora que ya está el hospital construido, que ya está funcionando, verificar. Cuando yo hice el perfil, ¿cuánto iba a ser la mejora de la calidad de vida proyectada? Lo proyecté para 540,000 habitantes. ¿Cuántos están yendo normalmente? ¿Se está cumpliendo para 540,000 o resultó pequeño? O de repente solo se están atendiendo 300,000, entonces está sobredimensionado. ¿Cuánto proyecté ejecutar en la obra? La obra me costaba 400 millones, sin embargo subió a 500 millones. ¿Por qué subió? Por adicionales. ¿Por qué los adicionales? Porque no fueron contemplados adecuadamente en el expediente técnico. Entonces, esto forma, ¿qué cosa? Esta evaluación ex post le sirve para lo que nosotros llamamos en el sector público las lecciones aprendidas. Para todo proyecto de inversión pública debería existir un registro de lecciones aprendidas que nos permitan luego efectuar una retroalimentación, un feedback, una retroalimentación para que cuando volvamos a efectuar otro tipo de estudios de preinversión o, en todo caso, lo que es el diagnóstico, las brechas y todo aquello para la formación del proyecto, que antes, todas estas dos prácticamente están conjuncionadas en lo que antes era una, pero se ha añadido una parte adicional que es el diagnóstico, que antes estaba contemplado dentro de la formulación y evaluación. Si nos damos cuenta, prácticamente las fases del ciclo de inversión Invierte P sigue siendo lo mismo que el SNIP, sino que aparentemente tiene una fase adicional que le llama programación multianual, pero que no se convierte en fase realmente, sino que es una especie de prefase para ver un diagnóstico, ver las brechas, las diferencias entre la demanda de la población y la oferta del Estado y lo que existe realmente para establecer luego indicadores
y sabernos o poder apreciar si realmente estamos llegando a buen término con nuestra programación. Pero lo que antes era preinversión, ahora se llama formulación y evaluación. ¿Y en qué consiste? En lo mismo. La preinversión, antes elaboraba perfil de factibilidad y ahora se hacen las propuestas de inversión en el programa multianual de inversiones y se evalúa si es pertinente o no. Para ello existen indicadores, existen formatos, pero para poder llenar esos formatos se hace necesario elaborar todo un estudio, que prácticamente es lo mismo que antes gastábamos o utilizábamos el tiempo en realizar el estudio de perfil o estudio de factibilidad. De tal manera que aquel tiempo que decían que antes era muerto sigue siendo el mismo tiempo, pero de nosotros dependerá que no sea tan muerto, sino que sea ágil y sea eficiente en su uso. Luego tenemos ejecución, elaboración del expediente técnico o equivalente. Es lo mismo que antes era estudios definitivos, expediente técnico y ejecución de la obra, que contiene justamente lo que dice acá, elaboración del expediente técnico equivalente y la ejecución física y financiera. ¿Qué significa ejecución física y financiera? La ejecución de la contratación de una empresa o empresas que efectúen la construcción, la ejecución contractual de la obra pública y, lógicamente se efectúe un gasto respectivo y también una empresa que la supervise, que supervise esta construcción. Y luego tenemos la tercera etapa del ciclo de inversión Invierte P, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que antes era SNIP, y que ahora se llama funcionamiento. ¿Pero qué dice funcionamiento? Lo que antes decía operación y antes era postinversión y ahora sigue siendo funcionamiento. Y su contenido es lo mismo, operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública. ¿Por qué? Porque yo cuando construyo un hospital genero un activo. Y mientras más rápido yo pueda efectuar el traslado o la transferencia y la liquidación respectiva de la obra, ese activo va a dejar de pertenecer a la entidad que lo ha construido y va a pasar a ser un activo de la entidad que lo está utilizando. Por ejemplo, si Reconstrucción está construyendo un hospital y lo transfiere, ese hospital debería liquidarse y transferirse lo más pronto posible al MINSA, al Ministerio de Salud, para que a su vez lo administre y lo gestione. Y también, como vemos aquí, habla de una evaluación ex post, que ya también le llama de manera directa lecciones aprendidas. Como vemos, es lo mismo. O sea, prácticamente lo que hicieron fue utilizar de una manera, una medida política, han añadido solo la aprobación multianual que antes ya estaba de manera tácita en los planes concertados y que ahora estos planes concertados decíamos que son un saludo a la bandera. Entonces, como una especie de resumen, vamos viendo que en la etapa del día de hoy hemos conocido lo que es una obra pública, hemos conocido cuál es la normativa que nos rige, qué es lo que define una obra, pero sobre todo cuál ha sido una especie de resumen del proceso del ciclo de inversión, cómo funciona el sistema de inversión público, ya sea cuando antes era SNIP o ahora que se llama Invierte P, que realmente, y como ustedes ven, siguen siendo las mismas fases y que ahora antes era preinversión, inversión y postinversión y ahora es formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Entonces vemos que realmente es lo mismo y no nos han dado, digamos, si se quiere, algunos podrían decir que es gato por liebre, pero que la mejora debería estar justamente, no más que en la estructura, debería ser más que todo en las personas y en los funcionarios que están a cargo justamente de ejecutar los diagnósticos, de no dejarse, digamos, comprar por ciertas empresas que a veces manipulan la elaboración de los expedientes para que se sobredimensionen aquellos. Vamos a ver más adelante en una posterior clase que una de las partes más importantes de toda ejecución de la obra pública es la elaboración del expediente técnico. Es básico. Una elaboración del expediente, así como se hizo inicialmente la fase de formación y evaluación, que es la preinversión que llamábamos antes, el expediente técnico también prácticamente debería solucionar o arreglar un expediente técnico bien hecho, conlleva una obra bien hecha. Un expediente técnico mal hecho definitivamente está sujeto a la corrupción y a un desperdicio de dinero. ¿Qué normas
son las aplicables a las obras públicas. Obviamente, si yo voy a construir una obra que esté relacionada a hospitales, voy a ver la norma técnica de salud. Y dentro de la norma técnica de salud hay algunas que son aplicables a nivel 2, a nivel 3, al nivel 1, dependiendo del nivel de atención que tenga el hospital o el centro de salud que estoy construyendo. Si voy a edificar una vivienda, tengo que conseguir lógicamente el registro nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tengo que saber cuál es la última versión de las edificaciones de las edificaciones y normas que están referidas a todo lo que es el sistema de salud. Si voy a ver temas relacionados a lo que es infraestructura de riego, tendré que ver todas aquellas normas que establezca el MINAGRI para efectos de aplicarlas adecuadamente y no estar en falta o incumplir marcos normativos. El incumplimiento de marcos normativos puede conllevar a veces a que un contratista, un consultor que haya elaborado inadecuadamente, sin el cumplimiento del marco eh, técnico normativo que está referido a la especialidad a la cual se va a construir, podría originar que toda la obra quede sin efecto o que parte de la misma se torne en ilegal. Por ejemplo, existen algunas especificaciones que a veces se contradicen. Hay que ver cuál es la primacía de la norma. Muchas veces esto es motivo de llevarlo a un fuero legal para efectos de verificar cuál es la norma que a veces se contradice. Por ejemplo, existen normas que pertenecen al Reglamento Nacional de Edificaciones que se contraponen en referente a algunas alturas, referido a algunas alturas de algunas digamos, ventanas que pueden ser utilizadas en los quirófanos y que se contrapone con lo que dice la norma técnica de salud 113. Ahí yo he tenido algunas dificultades en esta norma y he tenido que aplicar para ello, utilizar al Dispute Adjudication Board, que es una junta de resolución de disputas, para que me determinen cuál es el fuero técnico al cual se debería aplicar. Y a veces hay contraposición ahí. Aparentemente, el Reglamento Nacional de Edificaciones debería ser solo una norma genérica que a veces digamos, es muy específica, por ejemplo, para quirófanos. Sin embargo, la norma realmente específica para lo que es el tema de salud es la norma que está referida a las normas técnicas de salud, a las NTS. De similar manera, tendríamos pues para lo que es el manual de diseño de puentes, para lo que es otros expedientes que estén relacionados o que tengan una utilización de diferentes sectores. Por ejemplo, si yo voy a construir una línea de impulsión de agua desde la EPS o desde el servicio de agua, donde voy a instalar una PETAP y luego voy a construir una línea de impulsión hasta el hospital, yo tengo que ver ahí normas que están referidas a edificaciones cuando construyo la PETAP. Tengo que ver normas referidas a lo que es el tema de salud cuando me refiero a la salubridad de la misma. Y tengo que verme normas referidas a lo que es construcción civil, Reglamento Nacional de Edificaciones, cuando me estoy refiriendo justamente al tema de conducción y de impulsión. Entonces, las normas aplicables siempre forman parte de lo más importante que voy a revisar cuando me toca elaborar el expediente técnico, que forma parte de la siguiente sesión. Espero que en la presente sesión se hayan ustedes quedado de alguna manera satisfechos y yo estoy atento a su retroalimentación, al feedback que puedan realizar y modificar, si es que ustedes lo creen conveniente, la forma de explicación. Yo estoy ya no, a partir de la próxima clase vamos a ver más temas referidos a lo que es casuística. Vamos a poner de repente algunos problemas y el día viernes tenemos un examen que vamos a plantearle y los temas del examen van a ser aquellos que muchas veces yo repito varias veces y les estoy repitiendo muchos temas. Las diapositivas tengo entendido que también se las van a pasar, pero muchas veces repito o le doy mucho énfasis a algo y justamente son sobre aquellos temas sobre los cuales he incidido bastante, sobre los cuales vamos a tomar
o van a ser materia del examen que se va a tomar este viernes. Si tuvieran alguna pregunta, estoy llano para que ustedes me digan y podemos seguir, no hay ningún problema, no tengo limitación de tiempo.